Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo. Lectura de Eduardo Figueroa. Segunda parte. Capítulo 1. Dicen que todo cuanto le pasa a uno se encuentra escrito. Será cierto o no, pero el caso es que mi sino era seguir siendo soldado y seguir marcando el paso. Ya parecía que me iba escapando, que iba a poder ser posible dejar el chacó y el fusil, pero las cosas se pusieron de modo que no hubo más remedio que seguir la carrera. Desde aquella triste jornada de Torreón ha pasado ya cerca de 1 año y medio. Con ser tan largo ese tiempo para el que tiene que soportar las malas pasadas de la vida militar, para mí ha sido la mejor época que he podido tener. En nada se parece esta vida a aquella, la del principio en que me engancharon de leva en el 9º Batallón. No quiero decir con esto que el 24 Batallón al que ahora pertenezco sea mejor que el otro, ni que el trato que recibe la tropa sea diferente al que les den en los demás cuerpos del ejército. En todas partes ha de ser igual, porque esa es la costumbre y hasta llego a creer que si no fuera así, puede que no hubiera ejército. No han de ser diferentes los cabos, sargentos y oficiales de este batallón a los del 9º. Lo que pasa es que yo he tenido la suerte de no tener que soportarlos. Soy asistente de un jefe y me la paso muy regaladamente. El tiempo que ha transcurrido me parece un soplo y mi deseo más grande sería el poder seguir tal y como me encuentro, hasta llegar al final de los 5 irremediables años de tiempo de mi empeño. La suerte me socorrió cuando tuve el pensamiento de desertarme después de la toma de Torreón por los revolucionarios maderistas. Entusiasmado por mi nuevo amor y por la esperanza de poder aprovechar la oportunidad de la guerra y largarme a otra tierra lejana a trabajar en lo que me saliera al paso. Todo aquello lo tengo muy presente. Ya habían pasado varios días de lo de Torreón y mi nueva vieja y yo seguíamos caminando por toda la vía del ferrocarril con dirección a México. Nos habíamos rezagado intencionalmente del grueso de los compañeros que iban muy adelante, o que tal vez ya hasta habrían torcido por algún otro camino, o se habrían embarcado en algún tren que hubieran encontrado o que les hubieran mandado para levantarlos. Me consideraba ya casi a salvo y estaba con ganas de tirar en cualquier chaparral las prendas militares, cuando una madrugada se detuvo un tren en la estación en que nos habíamos quedado a dormir aquella noche. Se habían parado para que la máquina tomara agua. Iba el tren atestado de tropa. Por mi desgracia, dio conmigo un oficial que se había bajado a recorrer el convoy. Yo estaba todavía dormido y me despertó a patadas y echando ajos y cebollas. Salí del sueño real y de aquel otro que me había yo formado en la imaginación de dejar de ser soldado. Soy del 9º Batallón, mi teniente. Me pude escapar de la quema de Torreón y aquí voy chorreando, siguiendo a los míos que han de ir por delante. ¿Del 9º? Estás muy tarugo tú para que me engañes. Es la mera verdad, mi teniente. Vea usted los números de mi chacoy en la cartuchera. ¿Del 9º? Ay, no cabe duda de que eres un águila, pero yo ya tengo el colmillo grande. ¿Qué dijiste? Nomás volteo el 6 para abajo y ya es 9, ¿no? Imposible hacerle creer la verdad. Para él y para los demás jefes y oficiales yo era del 6º y quería pelarme. Aquel tren precisamente llevaba al 6º de infantería con destino a México. Volvían de Chihuahua y a su paso por Torreón, después de ya firmada la paz en Ciudad Juárez, se habían amotinado aprovechando una fiesta en que se juntaron todos los oficiales federales y los maderistas, y en la ocasión en que Benjamín Argumedo con su gente borracha trató de atacar el cuartel en que estaban alojados. La Juanada, casi todos los reclutas, se habían aprovechado de aquella para querer pelarse en bola y muchos lograron escapar. Los maderistas tuvieron que auxiliar a los oficiales para meter el orden y desarmar a todo el batallón. Habían quemado todos los papeles del detach y era aquella una bola de todos los diablos. Allí no obedecían a nadie y a la fuerza, con auxilio de los maderistas, los habían embarcado en aquel tren y los llevaban a México a reorganizarlos o a refundirlos en otros cuerpos. Como todos los soldados son iguales y no había modo de probar lo que yo decía, entré a formar parte de la bola aquella. ¿Qué iba yo a hacer sino conformarme con mi suerte? Siquiera me iría a tocar cambio de aires y de paso conocer a la mentada capital de la República. Aquello era un desbarajuste enorme. Toda la tropa desarmada, ni quien le hiciera caso a cabos, ni a sargentos, ni oficiales. La marihuana y el mezcal rolaban por todas partes.
La oficialidad y los jefes estaban temerosos y no hacían más que consecuentar a la tropa en espera de llegar a alguna población en que tuvieran algún respaldo para poder obrar. Sería porque iba armado o bien municionado o porque tenía cara de más obediente. Tuve la suerte de caerle bien a un mayor y me ordenó que me quedara como su asistente. Más que de ordenanza le serví yo en aquel entonces para cuidarle las espaldas. Temía, y con razón, que le fueran a dar un golpe, alguno de los de la tropa lebrestada. Me cayó aquello como anillo al dedo, pero tenía siempre el temorcillo de que se aclararan las cosas y me mandaran a mi cuerpo. Cuando tuve una poca de confianza con mi jefe, le insistía yo en mi dicho: mi mayor, yo pertenezco al 9º que antes estaba en Monterrey y que nos pegaron en Torreón el mero día de San Isidro. No, tú eres del 6º. Soy del 9º, mi mayor. Tú eres del 6º, te conviene a ti más y a mí también. ¿De dónde eres? ¿De dónde naciste? Soy de La Laguna. Magnífico. Me gusta más la gente del norte que toda esta bola de indios. ¿No te gusta ser mi asistente? ¿Cómo no, mi mayor? Entonces cállate ya y deja venir las cosas. Así fue como mejoré mi condición. Mientras el tren en que viajábamos hacía el recorrido hasta México, pude enterarme de muchas cosas. Que aquel 6º batallón, que antes de la Revolución estuvo de guarnición en Querétaro, lo habían hecho casi pedazos los rebeldes de Chihuahua en el cañón de Malpaso. Allí habían matado a su coronel Guzmán y herido al teniente coronel Vallejo y al mayor Alesio Robles, y había habido muchísimas bajas, que con la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios se habían firmado la paz y don Porfirio Díaz había dejado el poder y se había embarcado para Europa, que había un nuevo presidente que se llamaba León de la Barra, pero que el mero bueno era el chaparrito don Francisco I. Madero. ¿Quién se lo iba a decir? A mí me dieron mucho gusto aquellas noticias porque les veía el lado bueno para mí. Si ya ganaron los revolucionarios, pensaba yo, son ellos los que han de formar ahora el ejército y a nosotros, los pelones, nos van a echar a patadas para la calle. No nos han de tragar y apenas tienen razón. Nosotros haríamos lo mismo. De suerte que apenas lleguemos a México nos dan nuestro pasaporte y se acabó cargar el Mauser y la mochila. Bueno, eso pensaba yo al principio, pero pronto me convencí de que todo era al revés. A nosotros no nos licenciaron, al contrario, nos apergollaron más, y a los que mandaron a sus casas fue a los que se creían vencedores, a los maderistas. Les dieron 40 pesos a cada uno de los que no cayeron en los combates, les quitaron sus carabinas y sus caballos y creo que ni las gracias les dieron. Todos los licenciados iban echando lumbre, pues creíanse ya con derecho a todo. A los que les fue mejor los metieron a formar cuerpos rurales, pero sin darles uniformes ni armas nuevas y poniéndolos en los lugares en que no había guarniciones federales. Nuestros jefes y oficiales no tragaban a aquellas gentes. No les cabía en la cabeza que cualquier pelado sin escuela de pronto anduviera presumiendo por ahí de capitán y hasta de coronel. Todas eran habladas y cuchufletas, y en no pocas ocasiones se agarraban a los golpes y hasta llegaba a haber muertos y heridos, como en la misma campaña que acababa de pasar. En Puebla les dio una llegada muy buena el famoso 29 Batallón del coronel Blanquet a una bola de maderistas que estaban en la Plaza de Toros. Se dieron gusto matando allí. En Cuernavaca, Morelos, también se agarraron otros compañeros con la gente de un cabecilla Zapata. En las calles, ni se diga, siempre había diferencias entre los oficiales de un lado y otro. Y nosotros, la Juanada, veíamos venir los golpes duros de un día u otro. Todo era cuestión de que así lo determinaran los de arriba. Cuando llegamos a México, al 6º lo reorganizaron y a toda la tropa insubordinada la refundieron en otros cuerpos, y a mí y a mi jefe, el mayor Fernando Acuña, nos destinaron al 24 Batallón que estaba de guarnición allí en la capital. Mi vida era otra muy diferente de la anterior. No tenía obligación de ir al cuartel de San Pedro y San Pablo, en donde se alojaba el batallón, más que a hacerme presente en las listas de las 6 de la tarde o en la mañana a recibir el haber, y en los días de las revistas de equipo y armamento o en las de comisario de cada mes. De ahí en más, me la pasaba yo en la casa de la familia de mi jefe, que vivía en la colonia de Santa María la Ribera, haciendo los mandados que se le ofrecían a la señora, o cuidando y entreteniendo a los 2 niños que me habían tomado cariño, porque jugaba con ellos, haciéndoles pasar el tiempo muy a su gusto.
Tuve la oportunidad de conocer México y sentía el gusto de andar libre por las calles. Ni ganas sentía ya de dejar de ser soldado. Buena comida, un cuarto para dormir con mi vieja y uno que otro tostoncillo de vez en cuando, además del haber, que también ya nos lo habían aumentado. Me ingeniaba yo siempre para acomedirme en todo, para no ir a perder aquel hueso tan sabroso que me había dado la suerte. Así que pasó algún tiempo y me acomodé ya bien en mi nueva vida, le escribí a mi compadre Celedonio dándole noticias mías y pidiéndole también que me dijera algo de por allá, especialmente de mis gentes. La contestación la recibí ya pasados muchos meses, cuando ya estaba perdiendo la esperanza de recibir noticias. Era una carta larga y con letra muy tupida. La leí despacio una vez, 2 veces, muchas veces. Me dio en el corazón que aquella carta era la última que iba a recibir, que era algo así como una despedida para siempre de una vida a la que ya nunca habría de volver. Aquella carta, con sus noticias, era para mí la última que había de recibir. Yo mismo no quería saber ya más de mi tierra. Decía mi compadre que no contara ya con mi madre porque estaba muy enferma y que era lo seguro que fuera a entregar su alma al Creador. Tanto por su edad avanzada como por la vida de amarguras y por los golpes últimos, se había enfermado y no le encontraban remedio por más luchas que le habían hecho. Que la pobre viejita seguro se iba a morir con el dolor de haber perdido a sus 2 hijos, pues de José, que se había metido de maderista, no sabían nada, por más luchas que le hacían. Había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Estaban seguros que lo habrían matado y que su cuerpo, abandonado en el campo, se lo habrían comido los coyotes o lo habrían enterrado en alguna zanja junto con otros muchos más. De mí tuvieron la certeza de que también había muerto en la toma de Torreón, pues que hasta la misma chata Micaela, a quien lograron ver después de la refriega, les contó que ella misma me había visto caer bien muerto. Para mi compadre y para mi mamá no tenía la menor duda la muerte mía. Decía en su carta que les causó mucho gusto saber que yo estaba bueno y sano y que la pobre viejita se había alegrado mucho, aunque eso no le acarreaba bienestar alguno a sus dolencias, que ella daba gracias a Dios por haberme salvado la vida en aquel trance tan fuerte y que me mandaba su bendición, que ella hubiera querido que tanto mi hermano José como yo hubiéramos sido siempre chiquitos y no hubiéramos crecido nunca, para habernos tenido siempre a su lado, que aquella anciana se estaba muriendo más que de la enfermedad, de la tristeza, que no había remedio y que la encomendara a Dios. Después me contaba todo lo que allí había pasado con la revolución, todo lo que estaba pasando y lo que él creía que vendría, el saqueo que hubo en Torreón, la matanza de chinos, los desórdenes de la plebe y el licenciamiento de los maderistas. Nunca pensaron que la guerra fuera tan dura ni que los hombres fueran tan crueles. Me contaba de casos de hombres que eran bien conocidos como buenas personas, incapaces de hacerle un daño a nadie, que de pronto se habían vuelto perversos y asesinos, que habían muerto muchos conocidos y que a otros habían logrado escapar, que aquel Marcos Nájera, jefe de la acordada de San Pedro de las Colonias, había caído prisionero de los rebeldes en un combate que hubo en la hacienda de San Marcos, antes de que tomaran la plaza de San Pedro, y que ya a punto de que lo fueran a matar, le había salvado la vida a don Emilio Madero, que las cosas en los ranchos seguían igual, el mismo trabajo, los mismos jornales, los mismos patrones. La revolución no había sido nada más que una matanza de gente sin provecho alguno, una explosión de odios acumulados y vuelta otra vez a lo mismo de antes. Los que habían andado con las armas en la mano estaban echando lumbre al ver que todo había sido inútil y que era muy fácil que fueran a reventar otra vez, pero mucho más fuerte, para luchar por una mejoría que no lograron alcanzar la primera vez, que muchos alebrestados ya andaban por el monte y que algunos españoles los habían matado. Mi compadre veía las cosas peores que la primera ocasión y pensaba que en la bola que se aproximaba se iban a meter todos los que antes no lo hicieron. Ya no era el odio para nosotros los pelones, ahora abarcaba también al mismo Madero que se había confiado en los federales y que había hecho menos a los suyos, a los que le ayudaron a tirar a don Porfirio y a subirlo a él a la silla. Se despedía de mí, mandándome un abrazo. Aquella carta tenía que ser la última. ¿Para qué más noticias malas? A mi madre la di por muerta, a mi hermano por perdido y de mi compadre, ¿para qué quería ver sus letas plañideras y llenas de dolor? Un chorro de lágrimas, el papel escrito roto en 1000 pedazos como había de estar mi corazón.
un puño de tierra tirado al aire con dirección a la laguna y a seguir viviendo como se pudiera. Mi compadre tenía razón. Comenzaba la bola de nuevo, mejor dicho, no había parado de rodar. Emiliano Zapata, general maderista, no se dejó que le licenciaran a su gente en el estado de Morelos y se fue al monte, pronunciado, levantando la bandera de tierra y libertad. Sobre aquellos nuevos rebeldes cargaron muchas fuerzas federales a batirlos. Primero fue el general Victoriano Huerta y después Juvencio Robles los que tuvieron el mando de aquella campaña. Platicaban los compañeros que las órdenes eran muy duras. Primero, concentrar en los pueblos a la gente campesina y después matar a cuanto calzonudo anduviera fuera de garita. Cuanta gente anduviera desperdigada de los caseríos era considerada nada más por eso como enemigos del gobierno. Los jacales del campo, los bosques y los cañaverales eran incendiados y la tropa federal andaba en campaña, como si anduvieran en una cacería acosando a animales salvajes. Por su parte, los rebeldes no se quedaban atrás, estaban encorajinados, conocían bien su terreno lleno de cerros y de tupidos bosques, tenían más mala sangre que los del norte, peleaban a la mala, daban golpes seguros y cuando menos se esperaban. Se fingían gente pacífica cuando les convenía y sacaban los rifles apenas pasaban las columnas federales para darles por la espalda. Prisionero que lograban agarrar lo martirizaban con saña y lo mataban ya de mucho que lo habían hecho sufrir. Era una campaña dura y difícil porque nunca presentaban combate bien a bien, y el enemigo estaba en todas partes y en ninguna. Era allí enemiga toda la gente, enemigo el clima abrasador, el terreno montuoso y hasta el animalero chico y grande que abundaba en todas partes. Muchos creían que cuando subiera Madero a la presidencia se compondría aquello. Subió y las cosas en vez de arreglarse se pusieron peores, pues su mismo consentido de antes, aquel mentado general Pascual Orozco, que tanto lo ayudó en Chihuahua, se le volteó con toda la gente que tenía sus órdenes y en la laguna, como un solo hombre, se levantó toda la peonada de los ranchos encabezada por los que antes también habían sido maderistas, como Luis Murillo, Los Livas, Benjamín Argumedo u otros nuevos cabecillas como Cheche Campos y Emilio Campa. La nueva revolución tomó en un instante más fuerza que la de 1910. Todo el estado de Chihuahua estaba en poder de los orozquistas y también toda la región de la laguna, en tanto que el estado de Morelos casi lo dominaba Zapata con su gente y hasta se habían metido ya en parte de Puebla y en Guerrero. Una poderosa columna militar al mando del mismo secretario de guerra, general González Salas, fue mandada a dominar a los rebeldes del norte. Iban allí las mejores fuerzas de la Federación y todo el mundo que vio aquella columna tan potente pensó que el triunfo habría de ser del gobierno. La columna salió de México fuerte, se reforzó más todavía en Torreón con gente de los maderistas y avanzó decidida sobre Chihuahua. En los cerritos del Rellano los hicieron pedazos los orozquistas. En un momento quedó hecha garras aquella tropa flamante y el mismo general en jefe, González Salas, de pura vergüenza, se dio un tiro en la cabeza. Aquello fue un desastre espantoso. El gobierno de Madero estaba en un hilo a punto de romperse. Otra nueva columna militar más fuerte que la primera, formada con todo lo más que pudieron, fue mandada al norte. Iba como general en jefe el general Victoriano Huerta a jugar la última carta en favor del gobierno. Lo mejor del ejército federal iba allí, los generales Rábago, Blanquet, Trucia Hubert, Telles, el famoso coronel Rubio Navarrete con la artillería y los generales maderistas Emiliano Madero, hermano del presidente, y un Pancho Villa que decían que era la fiera para los balazos. Tuve yo la suerte de que no me tocaran esos golpes. Los que nos quedamos en México nomás estábamos pendientes leyendo los periódicos para ver cómo se ponían las cosas en el norte. El general Huerta iba despacio, con calma, para que no le fuera a pasar lo que a su compañero González Salas. Parecía a primera vista como si tuviera recelo de entrar en combate, pero era que tenía su plan y que no le corría prisa en llegar a donde quería un mes o dos más tarde. Llegó a Torreón con sus fuerzas, descansó, tomó datos, reorganizó su gente y hasta que no estuvo seguro de todo, hizo el avance. Conejos, Rellano, Bachimba. 3 batallas de las buenas y acabó con el asunto que le habían encomendado. Le dio el triunfo al gobierno y lo hizo de veras fuerte. Yo casi ya ni me sentía soldado,
Iba al cuartel como si fuera a una visita y mi vida toda la hacía en la casa de mi jefe o en la calle. Apenas si conocía a mis nuevos compañeros. Veía los combates de lejos, oía hablar de ellos como quien oye llover y no se moja, como quien ve los toros desde la barrera. Ya podrían pelear cuanto quisieran y ganar unos u otros con tal de que me dejaran a mí y a mi mayor tranquilos, gozando de nuestro apartamento. Para mí, la vida pasaba tranquila como el remanso de un arroyo en la falda de un monte solitario. El cuartel, con sus juanadas, con la marihuana, con las viejas mitoteras, con los sargentos insultativos y golpeadores, estaban allí cerca, a unas cuadras. Pero yo lo sentía muy lejos, lejos de mí.